Bueno, muy bien. Entonces aprovecho para contarles de qué vamos a hablar ahora en esta segunda parte. Mi humilde objetivo, si Dios nos permite, es poder tener una experiencia meditativa y conocer un poco en qué consiste la meditación, por lo menos a grandes rasgos, porque es un tema muy vasto, cabalístico. La idea es dividirlo en distintas partes que, bueno, veremos de llevarlo a cabo todo. En principio, lo que vamos a definir qué es la meditación, ¿no? Cómo se dice, qué significa y en concreto qué es y qué dijeron los grandes sabios acerca de la meditación. Después vamos a abordar el tema de mente, corazón y cuerpo, que vendría a ser los tres aspectos que tenemos y cómo se desarrollan en la meditación. Para casi terminar con algunas prácticas de Abraham Abulafia, que son, considero, las prácticas más fuertes que podemos llegar a hacer y que de alguna manera nos sirven para salir de la distracción y de la falta de concentración y poder verdaderamente experimentar un estado de éxtasis o de meditación. Y finalmente, como último punto, agregué una parte que vendría a ser meditación y unidad, que es una corriente cabalista, que mayormente es la corriente más general, que es la meditación enfocada a la no dualidad, a la unidad. Como la meditación, teniendo en cuenta la unificación, nos puede llevar verdaderamente a hacer grandes transformaciones de vida, ¿no? Como ustedes sabrán, este seminario está apuntado a poder lograr transformaciones en la vida cotidiana, diaria de cada uno de nosotros. Y la meditación no puede dejar de estar presente. Claro que hay muchísimos aspectos más de la meditación, ¿no? Para empezar, todas las meditaciones que tienen que ver con combinaciones de letras, de Kavanot, como se llama, de Yehudim y de Gematria, y que eso muy bien lo aborda Antonio, por eso me pareció ir por otro lugar, como para poder que tengan una visión más abarcativa. También no hay que dejar de pensar en la plegaria, que es un recurso muy importante, que ustedes también conocen, pero que tiene un alto contenido meditativo en la Kabbalah, que es también muy importante, además de muchísimas cosas. Pero bueno, vamos digamos, a definir, a entrar en principio, para poder saber de qué estamos hablando. Entonces, en principio, lo importante es decir que el término normalmente utilizado para decir meditación en la Kabbalah es la palabra Itbodedut. Ustedes ya lo conocerán, porque es una palabra muy conocida. Itbodedut es una palabra que se traduce como meditación, pero en realidad significa, ahí me va a ayudar Antonio, significa autoaislamiento meditativo, o también aprender a estar a solas con uno mismo. Ahí va. La raíz, Itbodedut, dedut, con D. ¿Ah, es con D? Porque la Itbodedut es contemplación, que no es lo mismo que meditación. Exactamente. Porque la Itbodedut viene de Binah, que es otra palabra para definir, pero que tiene que ver con el situarse en Binah y poder observar el Seiranpin. ¿No es así? Pero la Itbodedut se toma más general como el término para decir meditación, mientras que el otro es contemplación. De cualquier manera, la contemplación también es meditativa, ¿no es así? Bueno, pero la Itbodedut viene de una raíz que podemos ver ahí en el medio, que es Boded, la Bet, la Dalet y la Dalet. Ya Antonio está haciendo los números de todo eso, porque Bet, Dalet, Dalet es una conjugación sospechosa. Uno podría decir, ¿qué pasa acá? ¿No? La Bet, ¿qué significa?
Casa dentro. Bein, claro, sí, casa, pero también significa otras cosas, ¿no? La sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? Porque si no, no. ¿Por qué? La segunda séfira igual que la segunda letra. Exactamente, y aparte porque el principio de la sabiduría, Es el temor. y aparte porque la sabiduría es el principio de lo que Dios creó. Entonces la sabiduría se asocia a la Bet, a la segunda sefirá, en fin. Bien, y las dos Dalet, ¿qué significa la Dalet? La puerta. La puerta, ¿no? ¿Y por qué hay dos puertas? Hay que dejar volar la imaginación con la Kabbalah, porque los ángeles vienen y soplan al oído del estudiante. O viene un Magid, que sería un ser superior, o en fin, o el profeta Elías mismo. Una puerta más otra puerta, ¿qué forma? ¿O qué son dos puertas? A ver, Antonio. En casa de dos puertas es difícil Mala de de guardar. guardar. En casa de dos puertas es difícil de guardar, si no es con la Bet. Muy bien, No, interesante. los dos aspectos de la realidad, la puerta que te lleva a lo sagrado y la que te conduce a... Hay dos puertas, exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué se les ocurre que puede significar dos Dalet? La vida. La vida, porque 4 y 4, 8. La letra G, inicial de Jai, que es vida, ¿no? Y el 8 de la G, que significa la entrada a la octava superior, a la Neshama, porque el 8 se dice Shmoné, que es las mismas letras que Neshama. Bueno, en definitiva, la Hitbodedut es la puerta, ¿sí?, para otros mundos. Varias puertas, ¿correcto? Una primera puerta que nos abre hacia un nivel y otras puertas más. Es como si dijéramos las puertas, como el libro de Jaim Vital, las puertas de la Kedushá, ¿sí? El Sha'ar, ¿no?, a Kedushá, que de hecho tiene mucho que ver con esto y lo vamos a citar. Entonces, el tema, para empezar a describir todo esto, el tema es que normalmente nosotros tenemos la definición de Hitbodedut, es que uno se encuentra a solas consigo mismo. Estar solo. Estar solo es un hecho profundo en la vida de una persona. No me refiero a la soledad que uno pueda llegar a vivir debido a algún problema de relaciones, o porque se ha separado, o porque se ha quedado solo por algún tema, qué sé yo, de la vida, que son muchas las circunstancias en la cual uno puede quedarse solo. Esta es una soledad más elegida como práctica espiritual y mística, donde uno mismo busca la soledad, busca el autoaislamiento, como los místicos que se iban a las cuevas, allá en Merón y en Zafed, que vemos las cuevas que están todas adentro con escrituras desde hace miles de años, o como el chamán que se retira a la montaña, o en fin, o como la persona que va al desierto a meditar, como Moisés. Moisés en un momento tuvo la necesidad de retirarse y ser pastor de ovejas en el desierto, solo, porque no podía encontrarse con tanta barullo que había en la civilización. Bueno, uno lo puede hacer eso así, o lo puede hacer aquí, en el mundo, solamente que aislándose. Pero claro, hay que entender que esto muchas veces no es tan fácil, porque no hay cosa que el ser humano le tenga más miedo que la soledad. Esto es una gran verdad, ¿no? Claro, hay quien disfruta la soledad y hay quien huye de la soledad. Por ejemplo, vamos a suponer, la persona que está buscando todo el tiempo estar en compañía, o la persona que no busca estar en compañía, pero busca todo el tiempo tener estímulos externos, ¿no? Es muy típico esto, la persona que llega a la casa, prende la televisión, prende la computadora, prende el celular, prende la cocina, prende la luz,
prende todo para disminuir la sensación de soledad. Entonces, claro, está acompañado por el ruido, por la imagen, por la PC que nos da una sensación de compañía virtual, ¿no? Imagínense, yo tengo 750 amigos en Facebook. Estoy más acompañado que nunca. Mentira. Más que Roberto Carlos. Más que Roberto Carlos, el del millón de amigos. Muy bueno, me encanta Roberto Carlos. Y bueno, entonces claro, uno busca permanentemente no a la soledad. Porque la soledad, cuando uno se queda solo, cuando uno está sin estímulos, cuando uno hace esa prueba que los cabalistas conocen bien, de retirarse, ¿no? Yo me acuerdo que con un maestro, para entrar en la escuela, había que estar 3 días aislado en una casa, sin comer, solo con agua, y a veces te daban una fruta, y en una habitación, solo, por ejemplo, yo en esa época fumaba, no se podía fumar, ¿no? Lo que era más difícil todavía, no se podía nada, tenía que estar solo. Y después de esos 3 días venía una ceremonia iniciática. Estos 3 días, les suena a ustedes conocidos, ¿sí? Son los 3 días de la resurrección de Jesús, son los 3 días de muchas, con los 3 golpes con los cuales se convoca una energía, en fin. Pero la verdad es que existe en nosotros una resistencia a la soledad. Entonces la Ego de Dud viene justo a enseñarnos que guarda esa resistencia, ese miedo a la soledad, esconde detrás una gran revelación. Claro que no pasa solamente por la soledad física. Por ejemplo, hubo un maestro que se llamó Gersónides, no sé si alguna vez lo escucharon. Este maestro Gersónides, vamos a cambiar del filtro, Gersónides nos dice exactamente: recibir la revelación profética exige aislar, idvodedut en hebreo, exige aislar, la palabra aislar dice idvodedut, la conciencia de la imaginación. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el nivel profundo de la idvodedut. Hay una idvodedut externa que sería aislarse físicamente del mundo, encerrarse en un cuarto o ir a una montaña o lo que fuere. Pero hay una idvodedut profunda, meditativa, que significa poder aislar lo que uno imagina o la creencia que tiene acerca de lo que puede ser o la imagen que uno da, ¿no? Sería aislar la personalidad. Vieron que todos asumimos un personaje en la vida. Ese personaje tiene su función. ¿Por qué? Vamos a suponer, cada uno anticipa lo que el otro puede ver de uno. Entonces uno se hace el fuerte, otra mujer se hace la linda y tiene que estar bien arreglada para que el otro lo vea y siempre sonriente. Cada uno adopta un personaje, que esto tiene que ver con la definición de personalidad. Una personalidad, de hecho, se asocia a una máscara. Es una máscara que uno se pone para mostrarse frente al otro. Pero ¿qué pasa cuando uno se cree esa máscara y vive y se identifica con la máscara y pierde absolutamente contacto con su esencia? Entonces la idvodedut viene a aclarar este concepto. Y entonces lo que dice el maestro Gersónides es que el idvodedut es aislar la personalidad de la esencia de nuestro ser. Con la idvodedut nosotros ya no tenemos que sacarnos la máscara. Ya no importa ya no hay un otro que la mirada del otro nos define, ya no hay una mirada del otro. Ya ahora estoy yo conmigo mismo. Entonces, a solas conmigo mismo, ¿quién soy? ¿Qué siento ahora? ¿Cómo me afectan los afectos? ¿Cómo me emocionan mis emociones?
qué es lo que estoy sintiendo. La Ibodedut nos da la certeza y la noción de conocimiento de nosotros mismos. Y esto es muy importante, porque si uno conoce su esencia, va inmediatamente a reconocer la chispa de Dios que está vinculada con su esencia. Entonces, el que puede estar a solas consigo mismo, también aprende a estar a solas con Dios. Por eso es que una de las formas de hacer Ibodedut es que cuando uno entra en ese estado, empieza a hablar con Dios. Y le habla a Dios como uno lo siente, como uno le viene, y le habla, y ese hablar con Dios va generando un vínculo, que muchas veces uno dice, no, Dios es algo tan profundo, tan grande, que hay que recurrir a grandes fórmulas, iniciaciones y cosas muy complejas, y no es así. Uno puede hablar con Dios porque Dios nos puede entender, está más allá del idioma, más allá de la palabra misma, ¿sí? Es la intención, y a veces uno lo considera tan lejos que también lo considera inaccesible, y Dios está aquí y ahora. Algunos cabalistas lo llaman el Yedin Nefesh, el amigo del alma, o como decía Luria, uno cuando ora tiene que sentirse como un niño frente a su padre. Fíjense qué importante, ¿no? Como si uno tuviese la posibilidad de volver a hablar con su padre, teniendo en cuenta que su padre es Dios, porque la verdad es que nuestro verdadero padre es Dios, porque el padre físico que tuvimos en esta vida, capaz que en otra fue nuestro hijo, o no sé, o capaz que en realidad es un padre biológico, pero el creador, el verdadero creador es Dios. Por eso había una vez una señora que vino con un gran problema que tuvo con su padre, un gran problema, ¿no? Entonces esa señora tenía un gran rencor, una gran bronca, y vivía atormentada, y el padre ya había muerto, en fin. Entonces un recurso de sanación es cambiar el nombre a una persona, y esto tiene mucha profundidad que mañana lo explicaremos mejor. Entonces yo le puse Abia, ¿sí? Ab y A, que se puede decir. Ab, padre, y A, ¿qué quiere decir? Mi padre es Dios. Cuando le puse ese nombre, amparado siempre por la divina providencia y por los maestros que me enseñaron, esa persona sintió una alegría de decir, bueno, este ser hoy fue mi padre, pero mi verdadero padre es Dios, y de él nunca me voy a defraudar, porque Dios da absolutamente amor incondicionalmente, es una fuente de amor absoluto. Entonces produjo un cambio, ese cambio de nombre muy profundo, y a veces tiene mucha utilidad. Yo lo he usado muchísimas veces, y a esta altura de mi vida creo que he dado miles y miles de nombres a diferentes personas en muchos lugares. Y hay veces que el nombre no le hace nada a una persona, pero cuando la persona lo toma correctamente, opera grandes cambios. Entonces, la Ibodedut, hay una Ibodedut externa que tiene que ver con aislarse, y una interna que tiene que ver con aislar la imaginación, la personalidad de lo que uno verdaderamente es. Por ejemplo, la Ibodedut nos lleva a, como les decía antes, a tener un corazón puro, que es algo muy importante. Y esto está en los textos cabalistas, está asociado con un Salmo 51 donde David dice: crea en mí, le dice a Dios, un corazón limpio y puro, un tamim, como Ish Tam, ¿no? El hombre puro, ¿sí? Es la necesidad para poder verdaderamente encontrarse con Dios. Ahora, la pureza no significa portarse bien, hacer la tarea, significa tener buenas intenciones. ¿Me comprenden? Por ejemplo, hubo un maestro cabalístico muy importante que se llamó Isaac de Acco. Él vivía en Acco, ¿sí? Y él decía que el misterio, cuando uno puede verdaderamente, para hallar la soledad mística, la Ibodedut, primero hay que lograr un atributo que es fundamental,
el atributo de la ecuanimidad. La ecuanimidad es la imparcialidad frente a aquello que pueda venir del exterior, que sea hiriente o que sea adulante, o que uno pueda mantener su eje frente a las circunstancias de la vida. Ser ecuánime significa ser imparcial frente a las... Si algo nos dicen y nos ponemos mal, es que tenemos que trabajar. Es porque nosotros tenemos algo, una creencia asociada que nos hace sentir mal. Entonces, si uno no trabaja la ecuanimidad, las cosas se tornan difíciles, porque él dice que cuando uno consigue la ecuanimidad, le es dado, revelado, el misterio de la soledad, recién ahí, cuando uno consigue la ecuanimidad a todos los niveles, de dejar de suponer lo que el otro, o dejar de sentirse a merced de lo que puede ocurrir o que otro pueda decirnos, sino mantener siempre el eje con la fe y con la entrega a Dios y la confianza a Dios. Saber lo que uno es también significa. Y entonces hay una historia muy linda, porque los maestros de Ibodedut fueron pocos en la historia de la Kabbalah, o por lo menos no fueron difundidos. Y Gershon Scholem, un estudioso de Kabbalah, cuenta una historia que dice que un hombre fue a aprender Kabbalah a Israel y que buscó uno de los últimos maestros de la Ibodedut. Cuando llegó, golpeó la puerta de este maestro y el maestro le hizo pasar y le dice: ¿Qué desea usted? Y el hombre le confiesa y dice: yo quiero aprender la Ibodedut, la meditación cabalista. Y entonces el maestro le dice: muy bien, le voy a hacer una pregunta. Si una persona viene y le dice que usted es un alma noble, que usted es un alma hermosa, que tiene verdaderamente mucha luz y que se nota que tiene mucha sabiduría y, en fin, una persona de bien, ¿cómo se siente usted? Y el hombre dice: para ser honesto, porque a un maestro no se le puede especular y defenderse con argumentos falsos, pues entonces mejor que no tenga un maestro, ¿no? Entonces el hombre le contestaba de corazón, aunque capaz que sabía que la respuesta no era la más conveniente, pero le contestaba de corazón. Y entonces le dice: mire, honestamente me sentiría bien. Si alguien me dice todo eso lindo, yo me sentiría bien. Entonces el hombre le dice, el maestro le dice: bueno, y si yo vengo y te digo, eres un ser egoísta, todo lo que haces lo haces para ti mismo, no tienes ningún sentido del bien ni del amor, no sabes amar, siempre buscas en las cosas que haces subrepticiamente un bien propio, personal, ¿qué pensarías tú? Y la verdad, maestro, me sentiría mal. Bueno, le dice el maestro de Ibodedut: vete, cuando no sientas más nada, vuelve, que ahí yo te enseño la Ibodedut. Lo mismo que dice Isaac de Acco: cuando uno resuelve el misterio de la ecuanimidad, accede a que le sea revelado el misterio de la Ibodedut. Entonces la ecuanimidad hay que trabajarla, y es muy lindo, por ejemplo, trabajarla, hacer experimentos, laboratorios de vida. Por ejemplo, decir: bueno, el lunes, ¿no? Como la dieta, que siempre se empieza el lunes, ¿no? El lunes empiezo la dieta, bueno, el lunes empiezo la dieta de ecuanimidad. El lunes me voy a dedicar y concentrar de que todo aquello que me digan que no me guste, voy a tratar de no absorberlo, de mantenerme ecuánime e imparcial. Viene una persona y me dice: vos esto, lo otro, aquello. Respiro, siento imparcial y digo: bueno, es tu forma de pensar. A lo sumo lo puedo meditar a ver si tiene razón, ¿no? Porque esto es interesante, no hay que estar ciego ni sordo, pero no sentir la emoción atrapada por eso. O viene otra persona, ¿no? Y nos dice: tengo un negocio para vos, algo porque vos te lo merecés, que uno con los años de experiencia a veces, como decía el Talmud dice: mucha miel también es amarga, ¿no? Porque cuando uno toma mucha miel resulta ser amarga, o sea que la persona que adula mucho es porque hay un veneno atrás esperando. Entonces hay que tener cuidado con el que te adula mucho, ¿sí? Entonces, bueno,
tratar de ser ecuánime, imparcial, un día, a ver cómo nos va. Y anotar las conclusiones. Entonces después venir a Antonio y decirle, Antonio, una persona me dijo esto, al principio lo quería matar, pero después me acordé de la ecuanimidad y bajé. Y ahí me mantuve. Después vino otro y me dijo algo maravilloso de mí, y yo en principio, pero después me contuve, hasta que al final logré un estado de mayor ecuanimidad. Entonces Antonio nos guía y nos dice, guarda, aquí puedes hacer esto, aquí puedes hacer lo otro, y en definitiva eso nos abre la puerta al misterio de la Atbodedut, porque nadie puede conocer su esencia divina interior si está a merced de las emociones. Por eso el tema de las emociones vino primero de meditación. Muy bien, Tov Meod, como dicen muy bien, ¿no? En hebreo. Los talmidim, alumnos jajamín, los alumnos sabios. Tov Meod, talmidim jajamín. ¿Sí? Así se dice, ¿no? Tov Meod, decía el maestro. Bien, muy bien. Aparte hay un misterio en Tov Meod, porque la muerte es buena. Que la muerte es buena. Claro, ese es uno. Bueno, este hombre sabe todo. Es maravilloso. Yo no quería venir a Buenos Aires 6 meses conmigo. Estudiamos juntos. ¿Sabes? Podemos ser como los rabis del Zohar. Total, Conchi la trae también. Vamos. Ustedes se ríen, pero ¿cómo quisiera yo tener un hermano así allá? No es fácil, no es fácil. Tengo amigos. Pero si hay así, ¿no? Cabalistas. Bueno, pero cada uno tiene su viaje. ¿Qué más? ¿No? ¿Que hay más cabalistas en América? Hay más judíos y por lo tanto hay más cábala. Sí. Pero hay cábala y cábala, ¿no? Así gente como Antonio no hay tanto. Gente que no esté dentro de la ortodoxia judía, como claro, somos nosotros, y que tenga el conocimiento de los textos luriánicos y todo eso, que es como es como la NASA de la cábala. Es como estudiar, no sé, la ingeniería nuclear, una cosa complejísima. Realmente, la cábala tiene su nivel complejo, así. Yo la explico siempre porque soy un ser más chato, porque me gusta así y ya me acostumbré, pero tiene niveles muy elevados, que solamente hasta en hibrid se pueden ver, porque en castellano hay que traducir todo el tiempo y es muy complicado. Bueno, entonces, en definitiva, fíjense en qué interesante lograr la ecuanimidad para poder entrar en la meditación. Hay una historia muy linda, porque la ecuanimidad uno la puede buscar como un juego, hacer un laboratorio de ecuanimidad, hacer un taller laboratorio de ecuanimidad, a ver cómo nos fue, y después juntarnos y decir, me fue así, me fue así, y entonces esto al final se toma como un juego, una diversión, algo que es muy importante, ¿no? Y en la cábala existen muchos tipos de cosas así, y había un rabbi que era muy, muy famoso en el hasidismo, en Polonia, y muy sabio, muy especial, y la gente moría cuando lo veía, porque aparte tenía una apariencia que te miraba y quedabas deslumbrado, y tenía un conocimiento, bueno, en fin. Los maestros hasídicos tenían mucho carisma, sí, mucho carisma. Y claro, este rabbi era convocado de pueblo en pueblo, y entonces fue convocado en un pueblo en el cual se llegaba en tren. Y entonces, cuando venía el rabbi en el tren, él miraba así y veía que en la estación estaban todo el pueblo prácticamente, con el intendente, el gran rabino, con bombos, ¿no? y platillos. ¿Vieron las bandas esas yiddish, tipo el klezmer, y los clarinetes, el contrabajo tocando viene el maestro, y carteles y pancartas y todo el pueblo agitando pañuelitos, y en fin, y el gran rabino, y entonces el maestro vio todo eso y dijo, ay Dios mío. Y entonces paró el tren, todo el mundo esperando al maestro, y el maestro sale corriendo y entra dentro del andén sin saludar a nadie. Todo el mundo se mira y dice, algo pasó.
Y el maestro se mete en un cuarto dentro del andén de la estación y se encierra. Y entonces todos se quedan mirando, ¿no? Y le dicen al alcalde, no sé, ¿cómo se dice? El que está, el alcalde, ¿no? Pues, dicen, bueno, ve a ver qué pasó, ¿no? A ver qué pasó. Entonces cuando el alcalde se acerca sigilosamente, atrás de la puerta donde el rabbi se había escondido, escucha, rabbi, es un honor para... El rabbi hablando, rabbi, es un honor para nosotros que venga a nuestro pueblo. Nuestro pueblo se llena de bendiciones al recibir su presencia. Usted es un ser de luz maravilloso. Rabbi, qué bendición que tu enseñanza hoy se derrame como el rocío en nuestro pueblo. Realmente, rabbi, es una bendición que usted venga. Y así. Entonces este hombre, el alcalde, no entendía nada. Y de repente termina de decir todo eso y el rabbi sale. Como normal, impávido, si no hubiera pasado nada. Y entonces el alcalde no aguantó y le preguntó, pero dígame, maestro, perdone mi pregunta, porque no era muy acostumbrado a preguntar mucho a los maestros, porque se entendía que el maestro sabía más y entonces obviamente él iba a saber qué decir. Pero bueno, el alcalde en confianza le preguntó, maestro, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Dice, muy sencillo, hijo mío. Ya me alabé desde todos los lugares que me pueden alabar. Ahora ya no me importa nada que me alaben o que me digan que soy un genio o que es una bendición que me reciba. Así que ya ahora estoy preparado para enfrentar al pueblo, ¿no? Él jugando ya se autoalabó y ya no le importaba, no se iba y se mantenía en un estado de ecuanimidad. Uno dice, pero qué parada. Sin embargo, cada uno tiene su forma. Y es interesante buscar la cábala como si fuese un viaje del pensamiento. Es lo que se llama el entusiasmo místico, el gesek, ¿sí? Algo que sin gesek no hay cábala. ¿Me comprenden? El entusiasmo. La persona que está apagada, que espera que todo le suceda, que le venga la ecuanimidad, que le venga la ibodedut, nunca le va a venir nada. Hay que buscar a Dios como si fuese un tesoro. Como si uno buscara, no sé, un tesoro de millones de euros, pero más todavía. Imagínense que le dan un mapa, ¿no? Que es una sefirot, que para encontrar el tesoro. Uno lo buscaría con todo y haría cualquier inversión. ¿Y por qué no buscar a Dios así? ¿No? Como si fuese un tesoro. El tesoro más valioso del mundo. Entonces, es interesante todo esto. Bueno, en definitiva, Isaac de Aco decía que resolviendo el misterio de la ecuanimidad nos es dado el misterio de la soledad. Viviendo el misterio de la soledad, haciendo un autoaislamiento y pudiendo concentrar con lo sublime y a partir de eso podemos entablar un diálogo con Dios. La ibodedut es el máximo nivel de cercanía con Dios. Y esto, decía, nos abre la puerta para el Ruach HaKodesh. ¿Se acuerdan lo que es el Ruach HaKodesh? ¿No? El Espíritu Santo, traducido al castellano. Y que es un término que también se usa en el cristianismo. El Espíritu Santo. Y en la Cábala, Ruach HaKodesh se traduce como iluminación. Iluminación. Pero es el mismo término, exactamente el mismo. Y cuando consigo la iluminación del Ruach HaKodesh, que es una iluminación donde uno se siente entero, feliz, pleno, cierto, porque es el descenso del Da'at, la apertura del Da'at, que abre los canales superiores con los inferiores. Entonces uno siente que está completo. ¿Por qué nos sentimos incompletos? Porque el Da'at está cerrado. Entonces, cuando el Da'at se cierra el conducto entre Keter y Tiferet, y el resto entre el Arihampin y el Seirampin. Entonces sentimos vacío, nos sentimos sin sentido, porque tenemos un reino sin corona.
entonces eso es sentirse mal. Cuando se abre el Da'at a través del Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh los cabalistas lo ubican en el ámbito del Da'at, ¿no? Igual que el Hineni, el aquí estoy, la presencia, el estar presente, en el ámbito del Da'at. Y cuando uno puede lograr el Ruach HaKodesh, le es dado el misterio del Naví. ¿Qué es el Naví? Los agarré en una, Dios santo. Pero Antonio, vos no te puedo agarrar. ¿Qué era el profeta? Antonio. Qué lindo que es estar. Tenemos que hacer un viaje a Israel juntos. El Naví es el estado de profecía, donde uno, aparte de tener una iluminación, que es el derecho de cada humano, adquiere el nivel para poder transmitirlo. ¿Me comprende? Porque no es lo mismo sentir que transmitir. Hace falta un arte para transmitir, ¿sí? La luz, si uno no la transmite adecuadamente, en vez de iluminar, puede enceguecer, ¿no? Cuando nos viene mucha luz, uno queda ciego. La luz tiene que ser la dosis adecuada, ¿sí? Y siempre pensando en que la persona descubra el último misterio. Por eso se dice que las clases cabalistas son una séptima parte de lo que es, porque la otra parte tiene que descubrirla el Talmid. No es posible darla en forma directa, como no es posible enseñar el misterio profundo de la Cábala en forma explícita, es implícita, a través de rodeos, alegorías, símbolos, cuentos. Pero no es posible decir directamente el misterio último, porque ese misterio ni siquiera quizás se pueda expresar en palabras. ¿Cómo explicar el amor? ¿Cómo explicar a Dios? ¿Cómo describir, como decía Borges, un poeta, si lo deben conocer a Borges porque él tenía mucho contacto aquí en España? ¿Cómo describir lo indescriptible? Él escribió un libro que se llama El Aleph. Él estudió con Gershon Scholem. Muy interesante el poema El Aleph, el cuento, perdón. ¿Cómo describir lo indescriptible? ¿Cómo definir lo indefinible? Eso es el Aleph. Es algo que está más allá, que no se puede dar directamente, pero se puede experimentar a través de la meditación. La meditación nos da eso que nosotros no podemos llegar si no es a través de una expansión de la conciencia. También lo podemos lograr a través de otros recursos. Por ejemplo, en la Cábala se dice que el trabajo intelectual, cabalístico, con la gemate, con esto, también abre el corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Cuando uno verdaderamente se ilumina, la energía es muy fuerte. Pero bueno, continuemos entonces. Por ejemplo, hay un texto del Rab Haim Vital que vale la pena leerlo para no falsear una letra. Las condiciones para la reclusión y meditación son las siguientes. Uno debe separarse de la conducta errada, insolente y rebelde. ¿Lo leyeron? Ah, no. Aquí se me ha cortado la... ¿Querés que espere así cambiar? No, es que es cuestión que no tiene nada en cuenta. Ha agotado la memoria. ¿Y ahora qué hacemos? No se puede. No se acuerda de nada. Pues tenías otra tarjeta. Hay otra cámara. Está grabando esto. Sí, sí. Si puedo... Si creo que puedo... Bueno, entonces seguimos. El texto de Haim Vital, el discípulo de Isaac Luria. Las condiciones para la reclusión y meditación, la Ibodedut, son: uno debe separarse de la conducta errada, insolente y rebelde. Estas causan la desaparición de la luz de la Shejiná del alma del transgresor. ¿Comprenden lo que es la Shejiná? ¿Sí? La Shejiná es la presencia de Dios en el mundo, que cuando uno está conectado con una conducta errada y obra mal,
desde el egoísmo, incluso desde la emoción negativa, se retira esa luz. Por ejemplo, cuando nos enojamos, la luz, no tenemos luz. Estamos en el enojo, hace que la luz desaparezca. Cuando nos deprimimos, también. La conducta errada. Por eso aquí vemos otra acepción de la Ibodedut, que es separarse uno de lo negativo, ¿sí? Aislarse de lo negativo, lo que es interesante. Como ya mencioné un versículo que dice, haz el bien y aléjate del mal. Entonces, o de la mala conducta. Entonces, estas causan la desaparición de la luz del Shejinah del alma del transgresor, ya que si es malo, esa maldad será la separación entre su alma y la luz de la Shejinah, y quedará en la oscuridad y tinieblas. Pero si uno es bueno, la luz de la Shejinah podrá ser encontrada en él. Esto es interesante y hay que entender los textos. Cuando dice que uno es bueno, no hay que leerlo tan literal, pero la luz permanece en el modo en que nosotros podemos manejarnos de una manera correcta, ¿sí? Y esto exige una limitación a nuestras propias energías negativas. Si nosotros estamos frente a nuestras propias energías negativas, emociones negativas, conductas negativas, estamos generando un bloqueo hacia la luz, porque el Da'at se cierra. Otra vez es lo mismo. Entonces uno se olvida, se distrae y la luz no puede descender. En cambio, si nosotros obramos correctamente, haciendo el bien, el día a día, teniendo en cuenta que nuestra palabra hay que usarla de manera correcta, juzgando favorablemente a los demás, tratando de ser lo más puro y bondadoso posible, entonces la luz se enciende nuevamente. Es como, el ser humano es como un pabilo de una vela, y el que prende esa vela es el creador, la Shejinah. Entonces nosotros tenemos que acomodar el pabilo de la mejor manera posible para que se encienda la luz. De hecho, la palabra vela, que es un objeto de contemplación, de itbonenut, se dice ner en hebreo, nefesh y ruach. ¿Qué quiere decir? El cuerpo es el pabilo y la ruach es el fuego. Ambos no se pueden separar, porque si yo no tengo una vela, ¿el fuego dónde enciende? O es como el carbón y la llama. Ahora, si yo tengo solo la vela y no tengo el fuego, ¿para qué sirve? ¿Me comprenden? Uno hacia el otro, como el cuerpo hacia el alma. Entonces, estas ideas están extraídas del libro Sha'are HaKedushá, Las Puertas de la Santidad en castellano, y que fueron escritas por Jaime Vital, que vivió entre 1542 y 1620. Bueno, esto es fundamental y el tema de la Ibodedut yo lo introduzco de esta manera, como para tener accesos a esto. Ahora, prácticamente hay grandes cosas que se pueden hacer, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, quiere entrar en el silencio, en el mundo occidental, mi experiencia y la experiencia de ciertos cabalistas es que no es fácil. Para un budista o un hindú que tiene otra educación, quizás sentarse y meditar le es más fácil, porque no tienen esa cuestión de occidental, de cultura, de barullo, de movimiento. Pero para nosotros, que vivimos a un nivel de ansiedad y de apresuramiento, nos sentamos, pero la mente no la podemos parar. Es como cuando viajamos, como decía Fernando, que el alma va nadando y nosotros volamos, ya llegamos, pero que el alma todavía no llegó. Lo mismo pasa cuando meditamos. Nosotros nos sentamos, estamos relajados, pero internamente seguimos apresurados. Entonces, ¿cómo hacemos para calmar las aguas interiores? ¿Cómo hacemos para que esa tempestad interna de pensamientos, de imágenes, de emociones se calme? No es tan sencillo. Necesitamos
ciertas prácticas concretas. Por eso los cabalistas, antes de entrar en la higodedut de hablar con Dios, se preparaban. Y esta preparación suponía muchos aspectos. En un principio, por ejemplo, había un baño ritual, ¿no? Que uno, si quiere hacer una tradición completa meditativa, puede hacer una ducha, ¿sí? Bañarse con agua de purificación. Después a veces también usaban una túnica blanca, como la de los sacerdotes hebreos, que era una forma de vestir distinto, es como una ropa para meditar, pero si no, la ropa que cada uno se sienta más cómodo. También, por ejemplo, perfumaban un poco el aire con un incienso o una mirra, o con un aceite, que también viene de esas épocas, todo eso. Una vela encendida y, por ejemplo, una de las técnicas más propicias y más simples para meditar sin que la mente nos gane es, por ejemplo, recurrir a un cántico. Cuando nosotros, los cabalistas, siempre antes de la meditación y diferentes prácticas, hacían nigunim, ¿sí? Los nigunim son tonadas simples para meditar, pero atrás del nigún, o del nagén, como se puede decir, existe un misterio, que el nagén contiene dentro de sí la palabra gen. Gen quiere decir jardín, gen, Edén. Entonces, ¿qué significa esto? Que el cántico nos transporta al paraíso, a un ámbito de unificación con Dios. Y esto nos ayuda. Y entonces necesitamos otras técnicas que nos saquen de ese barullo interno. Y a eso vamos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas fundamentales para entender la meditación es que el cabalista entiende al ser humano básicamente en tres instancias: la mente, el corazón y el cuerpo. En términos del árbol de la vida, es el Seichel, o lo que sería el Arihampin, las Midot, que serían las emociones, y finalmente la Nefesh o el Guf, que sería el cuerpo físico. Cada una de estas instancias deben ser trabajadas para que la meditación sea completa. ¿Por qué nos cuesta meditar? O nos da fastidio, o la ansiedad nos gana, o nos viene el sueño, o nos desconcentramos, porque no trabajamos cada parte. Entonces, por ejemplo, en la Cábala se enseña que hay un método intelectual de meditación, un método que tiene que ver con el pensamiento, y prácticamente toda la Cábala intelectual también es meditativa, porque no es solo intelectual, es el intelecto brillante, radiante, que uno descubre una idea y se ilumina, se entusiasma. Después hay un método emocional que tiene que ver con la intención, la kavaná, la plegaria, la oración. Y hay por ejemplo, cuando Maimónides dice: cuando una persona tiene a Dios como objeto de profunda contemplación intelectual, refiriéndose a la meditación intelectual, pensando en sus poderosos actos y maravillosas creaciones, se torna profundamente consciente de su sabiduría y es llevado a un estado de amor a Dios apasionado, que es el gesed, que el apasionamiento, el entusiasmo. Es decir, que el proceso intelectual también nos puede llevar a un estado de amor hacia lo divino. Entonces se establece, que yo acá lo planteo en un cuadro comparativo, tres instancias, ¿no?, meditativas, que tenemos que comprender: la mente, el corazón y el cuerpo. Por ejemplo, la mente ha sido llamado de muchas maneras. En principio, por ejemplo, el Mohim, que sería el Seir Anpin. Después las Midot y el Guf, esto ya lo vimos.
Después también la iluminación y el entendimiento tienen que ver con una meditación intelectual. Esto que se llama Ashkalá de Abaná, que es iluminación y entendimiento, de Biná. Después la purificación de los midot, de los atributos del corazón, que se llama Itpaalut Amidot, también tiene que ver con el corazón. Y finalmente, la realización, que tiene que ver con Kiyum Amasé, en la acción, tiene que ver con la corporalidad. Estos tres niveles son necesarios y es lo que integra un proceso meditativo completo, ¿sí? Y es lo que hace que una persona pueda integrarse a sí misma y estar entera en el proceso meditativo. Entonces, esto es fundamental, y antes de terminar esta partecita para entrar en las prácticas, les voy a decir un gran secreto cabalístico que se encuentra en la Torá, que se podría denominar como la visión de unidad, ¿sí? O de unicidad. En la Torá hay un versículo clave que revela el secreto de la mente, el corazón y la acción en la meditación. ¿Correcto? El versículo este se encuentra en Deuteronomio 4:35 y dice: conoce este día y guarda en tu corazón que Hashem es Dios, en lo alto del cielo y aquí abajo sobre la tierra. No hay nada más. Deuteronomio 4:35. Lo repito. Conoce este día y guarda en tu corazón que Hashem es Dios, en el alto del cielo y aquí abajo sobre la tierra. No hay nada más. En este versículo de la Torá está encerrada la técnica meditativa que comprende a todo el árbol de la vida. Y lo vamos a detallar. Por ejemplo, cuando dice conoce este día, se refiere a la contemplación mental. Conoce este día se refiere a la mente, al intelecto. Pero cuando dice y guarda en tu corazón, alude al amor y al éxtasis meditativo del corazón. Conoce y guarda en tu corazón. Y cuando continúa que Dios es Dios en lo alto del cielo y aquí abajo sobre la tierra, revela las acciones que unifican lo espiritual con lo material, en la tierra y en el cielo, que es la tarea del ser humano, unificar el cielo con la tierra. Y por último, dice, porque no hay nada más excepto Dios, ¿no? Ein od milvado. Esta es la visión de la unidad de todas las cosas. Mente, corazón y cuerpo. En unidad es el objetivo de la meditación cabalística. Entonces, vamos a hacer... ¿alguien me puede... El cuerpo está en la unidad, entonces. ¿Cómo? El cuerpo, no veo claro la conexión del cuerpo con la frase, ¿no? El cuerpo está en cuando dice, o sea, guarda en tu corazón que Dios, que Hashem es Dios, en lo alto del cielo y aquí abajo sobre la tierra. El cuerpo está en la tierra sobre todo. Exactamente. Pero en la tierra, que está nuestro cuerpo, es la manifestación en la acción, en la vida, en el mundo. Entonces, ¿me puede decir alguien la hora, por favor? A ver si no nos excedemos. Son las 5 menos 5. Bueno, muy bien, estamos bien. Vamos a hacer un pequeño descanso, ¿sí? Tomen algo porque la digestión está haciendo efecto. Y vamos a hacer un ejercicio meditativo para entrar después en las técnicas de Abraham Abulafia. No voy a profundizar en la teoría de Abraham Abulafia porque siento que es mejor ir directamente a las técnicas. Pero ustedes acá van a poder encontrar el material pertinente. ¿Correcto? Aquí en el texto, que Antonio les pasar. Entonces, despejen el aura. Si quieren salir afuera para que el viento les dé, porque eso limpia el aura. Si quieren tomarse un café rápido, hagamos 15, 20 minutos, así despiertan bien, porque hay que estar, ¿no?, todo el día recibiendo cábala. Y después vamos a hacer fuerte 2 o 3 meditaciones, una tras de otra. ¿Correcto? Amén.
a prepararse. Bueno, vamos entonces a continuar. ¿Les parece? Sí, sí. ¿Ya están refrescados? Sí, ya hemos tratado bastante. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de un maestro que para mí y para muchos de nosotros es muy importante. Pensé que me decías cámara acción. Para mí también. Nada con ello, nada con Para ello. Antonio también, y para todos los que estudiamos Kabbalah, y para todos los españoles, porque era oriundo de Zaragoza, ¿no? Abraham Abulafia, ¿no? De hecho, hace poco recibí un mail de una mujer en Zaragoza que tienen un grupo de estudios de Abraham Abulafia, si yo podía ir, pero al final a ellos no les cerró la fecha porque tenían, bueno, en fin, no se dio, pero yo encantadísimo. Y hay un grupo que se reúne a estudiar la obra de Abulafia en Zaragoza. Sí, ahí mismo, ¿no? Bueno, igual Abulafia siempre fue un viajero incansable, ¿no? O sea que desde Zaragoza viajó y terminó en Sicilia. Bien, pero él revolucionó la cábala, en un sentido que él es la imagen del cabalista ermitaño que viaja, el viajero con el eremita, vieron como la imagen del tarot que tiene la luz y el bastón y va por los caminos. El ermitaño. Sí, Claro, ahí va. Y la imagen esa que tenemos nosotros del cabalista solitario, que medita, es bien de Abulafia. En realidad, los cabalistas más religiosos, de la otra parte teosófica, zoárica, son más de grupo. En cambio, Abulafia era más solitario. Y las dos líneas se dieron al mismo tiempo, en líneas generales, porque hay muchos otros cabalistas en España, que fue el esplendor de la cábala. Al mismo tiempo se dio la cábala zoárica y la cábala abulafiana, de tal manera que en su momento parecían como dos líneas distintas, ¿no? Porque la cábala zoárica era interpretada como teosófica y teúrgica, que quiere decir que era una cábala de teosofía, ¿sí? Aunque hoy en día se saben más cosas. Y la cábala de Abulafia, que bueno, yo estaba mirando que apareció algo, ¿no? Y la cábala abulafiana es una cábala extática, es decir, del éxtasis, ¿no? El cabalista Abulafia buscaba, a través de ejercicios, llegar al éxtasis místico, ¿no? Y que las dos escuelas se complementan maravillosamente, que nacieron en la misma región, en la misma época. El Zohar tampoco es un crecimiento así de la nada, sino que fue un montón de cabalistas que hubo en Castilla, en otros lugares, que fueron terminados en la construcción del Zohar por Moisés de León. Y la obra de Abulafia también tenía que ver con otros maestros que se especializaban en el Sefer Yetzirah. O sea que podríamos decir que está el Sefer Yetzirah y el Sefer HaZohar como dos grandes fuerzas que hoy, para estudiar Cábala, tenemos que estudiar y conocer. Bueno, y el maestro Abulafia se basó mucho en la meditación. Y creo que sus técnicas hoy en día, a mi entender, son una de las más fuertes en la Cábala, porque son técnicas que permiten que uno se entregue totalmente a la técnica en sí misma y que no haya una distracción. Lo que nos sucede en la meditación es que a veces nosotros queremos concentrarnos en una idea meditativa o en un objeto de contemplación, pero la mente está tan cargada de un montón de cosas que termina desconcentrándose, dispersándose. Entonces la fuerza de concentración no termina siendo unificada y entonces la experiencia no termina siendo más que una experiencia de relajación. Lo cual es positivo, claro, porque es un cierto grado de paz y de bienestar. Pero las técnicas de Abulafia, aparte de eso, logran una determinada sensación mucho más profunda. De hecho, había en las técnicas de Abulafia, como en otras técnicas cabalistas similares, los cabalistas antes de practicarla se despedían de su familia. Le decían, bueno, queridos hijos, voy a hacer las técnicas de Abulafia y otras técnicas más, así que
me despido, Dios sabe si volveré. Y hacían las prácticas y era tan fuerte que no sabían si se iban a desintegrar, evaporar y, no sé, perderse en la luz divina, en fin. Lo interesante quizás no sea qué iba a pasar o no, sino sea que uno cuando está dispuesto a meditar a ese nivel, está dispuesto ya a entregarse como si fuese a la muerte, ¿no? Porque quien no vence el miedo a la muerte no puede llegar a una experiencia meditativa profunda. Entonces, las técnicas de Abulafia son poderosas. Nosotros vamos a ver acá básicamente 2 o 3 técnicas que son graduales, que de alguna manera yo ordené de esta forma, porque en realidad la obra de Abulafia es muy vasta y hay mucho que tiene que ver con la gematria, y para llegar a eso hay que ejercitarse, hay que conocer hebreo a la perfección, hay que poder hacer la gematria de tal manera que uno termina entrando en un éxtasis, y esto requiere una formación. Eso es lo que hace Ishtam, por ejemplo, con la gematria, cuando él se pone incluso ya la gematria de nivel alto, que es mental, que ya no precisa describirse, que ya ocurre en la mente y empieza a combinar letras hasta que en un momento sucede una iluminación. ¿No es así? Bien. Pero eso hay que tener el conocimiento necesario, ya impregnarse de las letras hebreas, ya no es que cómo era la Zain, cómo era la Ain, y ya conocer las palabras y tener un conocimiento profundo. Que algunos deben tener, pero otros no, entonces mejor agarrar por el lado general. Entonces, una de las cosas interesantes que podemos hablar, y me voy a parar hacia el primo en el pizarrón, es que un primer trabajo tiene que ver con el trabajo de vocalizaciones. Si nosotros tomamos el árbol de la vida, las sefirot, vamos a ver que estas 10 sefirot están divididas en 5 niveles. Uorot, también se le puede llamar parsufín, pero estos niveles, Orot, son niveles de iluminación del alma. Estos niveles, digamos que son el nivel superior, el nivel que comparte un poquito de este nivel, el segundo, el tercero, el cuarto, que comparte todas estas esferas, y el quinto. O visto de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Normalmente se ve de arriba hacia abajo, cómo descendió en la creación hasta crear la materia. El primer nivel es el más elevado, por ejemplo, que se llama Yehidá, y el último nivel es el nivel más físico, perceptible. Todo comienza de la nada hasta la manifestación. El proceso de creación es del Ain al Yesh, que sería la manifestación. Entonces, en este nivel, la Abulafia lo que dijo que había, correspondía a cada uno de estos 5 niveles 5 vocales. El primer nivel está asociado a la vocal O, el segundo a la vocal A, el tercero a la E, el cuarto a la I y el quinto a la U. De tal manera que nosotros tenemos cómo se pronuncian las vocales. ¿Se acuerdan de esto? Bien, entonces, esto al mismo tiempo podríamos decir que tiene movimientos. O, A, E, I, U. El movimiento de la O es hacia arriba, el movimiento de la A hacia la derecha, la E hacia la izquierda, la I hacia abajo y la U hacia el centro, hacia adelante. Que no sé cómo ponerlo en flechita, entonces pongo un punto. Habría que dibujar en perspectiva. Pero, en definitiva, es un movimiento hacia arriba, otro a la derecha, otro a la izquierda, otro hacia abajo y otro hacia el frente. El de arriba es porque Keter, nosotros vamos a ver cómo la luz desciende. El de la derecha es porque estamos llevando la energía a la Jojma. El de la izquierda a la Biná. Mirando hacia abajo vemos el Seirampin y vemos cómo está constituido nuestro propio mundo de emociones y de constructores de la realidad, porque estas son las esferas que construyen nuestra realidad, porque como sentimos, como estas 7 esferas son relacionadas a los 7 días de la creación,
Y finalmente, la última esfera que se relaciona con Malhut es la que uno mira hacia el frente. Entonces uno queda en un nivel de Malhut después porque mira hacia el frente, ¿sí? Pero esa mirada cambia. Esto también se puede hacer con la mirada, no solamente con el movimiento del cuello, ¿sí? Fortalecer la mirada, y la mirada, la mirada de un cabalista es una mirada distinta, es como la mirada de alguien que tiene un trabajo interno, que tiene una conexión. Cuando te mira a los ojos es diferente a una persona que se siente depresiva o siente culpa. Vieron que hay muchas personas que miran hacia abajo, otras que van a buscar las ideas, uno le hace una pregunta y dice, a ver, y la buscan la Josma, la buscan la Biná, ¿no? Buscan las ideas por ahí para pescarlas, que es normal. La mirada es el alma de los ojos. Por eso los cabalistas no hacemos iridología, que es la lectura del ojo, sino que hacemos miradología. Y este es un neologismo, pero que es interesante, porque leemos la mirada de una persona. Conociendo también el eje del árbol, podemos ver hacia dónde mira más una persona, y entrar en la mirada es entrar en la profundidad del alma. Cuando uno estudia Cábala, siempre que todo sea en la mejor manera posible, y a veces depende de cada persona porque las circunstancias varían, lo que cambia mucho es la mirada de una persona. Una persona que logra una determinada aplomo, o que tiene experiencias vividas muy profundas, o que templó su alma, o que tiene confianza en el Eterno y está entregada, su mirada es una mirada diferente, ¿no? Y es una mirada en la cual uno da gusto reposar los ojos. Por eso había un dicho que decía que había ciertos rabis o maestros cabalísticos que con solo mirarte ya te transmitían algo profundo. Porque la mirada de un gran sabio o de un ser muy iluminado ya contiene toda el alma y uno la puede sentir y percibir. Imagínense lo que es eso. Entonces, por ejemplo, mi maestro, ¿sí?, que en paz descanse, tenía una mirada que era imposible de contener más de unos segundos porque era muy fuerte. Y él algunas veces, cuando había gente que tenía problemas, por ejemplo, de que estaba perdida, él le decía, mírame. Y le miraba a los ojos y la persona terminaba en un estado maravilloso. Solo la sanación por la mirada. Me dice que en el libro que traduje yo cuenta que su maestro le enseñó no mirar a nadie directamente a los ojos porque hasta automáticamente lo integra con los ojos. Salvo que sea caso de un sabio maestro. Es al revés, entra sobre a ti. Claro, lógico, tiene una mirada fuerte, pero en la mirada vos ves el alma. Y cuando ves un alma pura, un alma que no tiene ningún tipo de rastro de negatividad, que vos ves el bien y ves a Dios atrás de eso, porque esta persona está iluminada. Claro, no es cualquier persona, son pocas, ¿no? Son los sádic, los iluminados, a veces son personas sencillas también, ¿no?, que no tienen ningún tipo de maldad ni de emoción negativa ni nada, y uno ve en esa mirada algo mal. De todas maneras, la mirada profunda, yo creo que es una mirada transparente, que permite que la luz divina del Ein Sof entre por los ojos y vaya a la persona. Por eso la mirada es sanadora. Cada orificio de nuestra cabeza es sanador. El viento es sanador, ¿sí? El soplar sobre un problema, el aliento es sanador. La escucha es sanadora, la palabra es sanadora, ¿no? Cuando hay un nudo se sopla. Exactamente. Y no, es que todas esas cosas son secretos maravillosos que se usan en la Cábala y en otras corrientes. No sé si aquí existe ese versito que hacen las madres a los hijos, sana, sana, colita de rana, sí, sí. Y se hace soplando. Sí. Le sopla y le Sí, frota, sí. ¿no? ¿Y de dónde salió eso? De antiguas costumbres, de antiguas sabidurías, como todo. Entonces, es interesante observar esto, que se puede hacer con la mirada, para fortalecerla,
ya que mi maestro me decía que la mirada es el alma de los ojos, y es el alma de una persona. Y también es muy interesante mirarse a sí mismo frente a un espejo o frente al agua, ¿sí? Y para conocerse, para ver cómo uno está. Uno se mira al espejo profundamente y se percibe a sí mismo. Entonces, otra cosa típica del rabí judío, que me decía el maestro, bueno, ahora tu próximo ejercicio es picar cebolla. Maestro, picar cebolla, yo quiero estudiar el Zohar, el Talmud, la Guemará. Picar cebolla. Y no se podía discutir porque si uno pensaba, el maestro no sabe, era un ignorante. La verdad que no era así. Entonces yo empezaba a picar cebolla. Me decía, pica 1 kilo de cebolla, ¿no? Yo tenía 18 años, mi madre decía, ay Dios mío. Y picaba la cebolla y empezaba a llorar, porque es imposible no llorar. Y hasta que él me reveló que los cabalistas humedecen los ojos de tal manera, picando la cebolla, que logran un nivel mayor de agua y un nivel mayor de luz. Porque el brillo se genera con agua y fuego. ¿Sí? Por eso, cuando la bola de cristal, por ejemplo, es un cristal que le da una luz. ¿Sí? O el agua de la sopa mágica, ¿cómo es que se llama? Las placarias, que es el espejo brillante, pero el agua, bueno, es lo mismo que un espejo brillante, es una luz que se refleja y que a través de ese brillo, de ese vair, uno puede ir más allá. Se tiene que concentrar en eso. Bueno, nos fuimos un poco del tema, pero todo hace a la meditación. Entonces, este es un primer nivel de ejercicio muy interesante porque nos permite entrar un poco en las técnicas de Abulafia. Lo vamos a hacer y luego vamos a pasar a una superior. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, les pido que apaguéis los celulares, los móviles, que os pongáis cómodos y vamos a hacer una meditación. Sí, sí. El tema es que cada vez que se pronuncia la vocal, se hace movimiento. El movimiento no es un movimiento rígido. Al principio lo vamos a hacer un poco más lento para que podamos aprenderlo, ¿no? Por ejemplo, empezamos O, A, E, I, U, ¿no? Y así repetimos. Hasta que después el movimiento no tiene que ser tan pronunciado, sino que es como una danza. A veces algunos lo hacen así. Ah, y a la derecha. A la derecha. A cada uno a su derecha. Exactamente, ¿no? Desde uno mismo, ¿no? O, A, E, que es de la cabeza, I y U. En este proceso uno ya tiene que aplicar la concentración en la vocal, la concentración en el movimiento y la concentración en la concentración misma. Entonces, nuestra concentración está funcionando a full. Entonces no da lugar a que muchos pensamientos entren, porque entonces yo ahí me equivoco y en vez de hacer E hago A y en vez de hacer A hago E, que es muy común eso, que uno se equivoque, porque llega un momento que puede hacer cualquier vocal. Y esto es parte del trabajo, porque al tener que estar atento y concentrado, uno va desarrollando un nivel de concentración mayor. Perdona, es muy larga la pronunciación la vocal. ¿Hay que muy largo o corto? No, como hice recién hoy, para empezar. Lo que sí, antes de cada vocal hay que tomar una bocanada de aire. La cabeza toma el aire. Claro, uno hace O, A, Si coges E, I. Pero después puede llegar a hacerse más dinámico. Eso hay que verlo según la práctica misma. Lo importante es que uno tiene que comprender que las vocales son como el alma del lenguaje, o sea que sin las vocales el lenguaje sería, en hebreo, un lenguaje consonántico que no se podía pronunciar.
porque uno diría y no tiene nada que ver, uno diría, por ejemplo, y una cosa es Kabbalah y otra es ni me sale siquiera, porque es imposible pronunciar, ¿no? Entonces es interesante que las vocales le dan sentido al lenguaje, a las letras, y que corresponden como al alma, ¿sí? Como a la ruaj. Entonces, y aparte que en las vocales está el secreto del nombre de Dios, implícito también. Bueno, vamos a trabajar esto y un poquito, y después vamos a parar y vamos a ir al ejercicio más profundo. Primero vamos a cerrar los ojos, a tratar de relajarnos, de encontrar... un poco la luz. Sí, lo que pasa es que no sé cómo va a ser con el... No se va a ver nada, luego Claro, con la grabación. Igual si uno cierra los ojos, Ya está. la luz desaparece. Vamos a tratar de respirar en forma lenta, por la nariz. A tratar de estar cómodos en la silla, sin cruzar ninguna extremidad. Tratando de sentirnos en paz, bien. Inhalo y trato de inflar el abdomen para que el aire llegue hasta la base de los pulmones. Y luego exhalo, aflojando toda tensión en nuestro cuerpo. Inhalar y exhalar es como la mitad de un círculo, de tal manera que el círculo completo es una respiración. Inhalo, medio círculo, y exhalo la otra mitad. De tal manera que nada queda atrapado, ni anclado, ni apegado en mí. Todo es un movimiento, un flujo de recibir y dar, de inhalar y exhalar, de vida y muerte. Cuando exhalo voy aflojando mi cuerpo, exhalando toda tensión que tengamos en alguna parte del cuerpo, aflojando la cabeza, los hombros, el estómago, las piernas, exhalando lentamente. Esta es una fase preparatoria. Muy bien, vamos entonces a comenzar tranquilos. Al principio capaz que tenemos que ir acomodándonos hasta que nos vamos a acomodar. Bueno, tomamos el aire, por favor. Inhalo. Inhalo.
Respiramos lentamente y decimos Hineni. Hineni. Aquí estoy, Señor. Sentimos a través del poder de la hora, del Hineni, cómo desciende la luz infinita en nosotros, llegando por nuestra coronilla, nuestro kéter, hasta nuestro corazón, abriendo el corazón, iluminándolo, sintiendo el amor universal, la compasión, abriendo el canal de la cabeza, pasando por el cuello, la garganta, la tráquea, el esófago, la sangre, hasta llegar a nuestro pecho, visualizando el corazón como una copa, un cáliz que recibe la luz infinita, un cli, una vasija. Y sentir el amor divino universal, la compasión y el perdón. Amén. Muy bien, vamos despacito a mover el cuerpo, abrir los ojos, sonriendo a la vida. Uno siente que su corazón está colmado de amor. Que no hay más resentimiento, no hay más bronca, no hay más esa espina en el corazón. Se liberó como una rosa que se abre. Qué hermoso que es vivir liberado. Agradecemos a Dios por todo lo que nos da y nos dio siempre, y de que podamos ser canales de luz en nuestras vidas. Bueno, este es el primer nivel de ejercicios, aunque este nivel lo establecí yo porque en realidad el acceso a los textos de Abulafia es muy restringido.
y recién ahora están empezando a salir en hebreo. Pero esta práctica viene a colación de otra práctica que es denominada la práctica de Moshe. Moshe. Ustedes saben cómo se escribe Moshe en hebreo, en Ibrit. ¿Cómo se escribe Moshe? Moshe. ¿No es así? Ok. Moshe, Moisés. Dicen que las prácticas que hacía Moisés para poder acceder a que Dios le hablara, porque no era que Dios le hablaba porque le hablaba, porque tenía cara linda, no sé, no era Charlton Heston, que hizo los 10 mandamientos, sino que era un hombre de alta meditación, ¿sí? Por eso podía llegar a captar la voz, el call a Elohim, esa voz que dicen que nos habla a todos todo el tiempo, pero que no la podemos escuchar debido a la cantidad de clipot que tenemos. Pero a medida que vamos abriendo nuestra alma, podemos escuchar la voz del silencio. Entonces esta práctica de Moshe contiene 3 letras, ¿sí? En principio hay un ejercicio que tiene que ver con la Shin y con la Men, ¿no? Ustedes saben que en el árbol de la vida mismo uno puede ver, como me mencionaba el otro día Antonio, la letra Mem en la columna derecha y la letra Shin en la columna izquierda. ¿Es así, Antonio? Sí, pero abajo. Claro, en el nivel inferior. A ver, Shin está arriba en la sabiduría, pero baja por el cruce por la línea izquierda. A ver, diagramame, por favor. Igual que tenemos el cruce de nervios y el arriba refleja en espejo abajo, la Shin es de sabiduría, la Men es de la vida. Por eso la columna izquierda baja en el cruce por la derecha y la izquierda baja en el cruce por la izquierda. La sabiduría, el conocimiento baja por la izquierda y este fue el pecado de Adán, bajar únicamente conocimiento. La Geburot. Y el Rajamín, la misericordia, baja por la derecha. Ahí va. Por eso la humanidad debe conectarse con la derecha para recibir el bautizo en primer lugar. Ok, exactamente. O sea que aquí abajo nosotros encontramos la Men y la Shin. Y la Shin del otro lado. Bueno, perfecto. Aquí encontramos la letra Men y aquí encontramos la Shin. ¿Sí? Bueno, una primera experiencia es trabajar, una práctica muy simple, es trabajar, por ejemplo, de pie. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie. Es una práctica simple antes de entrar en la que es más compleja. Entonces, uno se para firmemente sobre sus pies, a la altura de los hombros. Pero no es ejercicio que puede hacer. Él no puede hacer ese ejercicio. No, Que digo que habrá ejercicio que yo no puedo hacer. bueno, es muy simple. Claro, usted haga lo que pueda hacer, lo que no pueda hacer, no lo haga. Entonces uno pone las manos a los costados del cuerpo y hace Men, Shin. Men, ¿Pero a qué lado? Shin. A la derecha, ¿no? Men, a la derecha, Shin. Men, Shin. Y después acompaña con la cabeza. Men, Shin. Y cierra los ojos. Men, Shin. Men, Shin. Vamos juntos así. Vamos al centro. Vamos. 1, 2, 3. Men, Shin. 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 La última. Men, Shin. Volvemos al centro. Abrimos los ojos. ¿Qué les produce este? Mareo. ¿Mareo? Sí. Está bien.
El mareo, en la cábala, se entiende como en los ejercicios circulares, yo lo expliqué eso en Barcelona, que es donde se despegan las clipot del aura, en el mareo. ¿Sí? Está bien, eso a mí los oídos, Sione. ¿Qué pasó? En el otro también me duele este y esto es lo noto aquí. Bueno, eso ya es algo que habría que analizar, porque no es común que pase, ¿correcto? Pueden ser muchas cosas, que usted tenga algún tipo de cuestión en el oído cuando suena, Sí, en fin. la Claro. Sería profundizar, tendría que dedicarle un tiempito, pero no le podría contestar así de entrada. De todas maneras, normalmente no pasa eso. Lo que sí puede pasar es el mareo por el movimiento. Pero ¿quién más sintió algo? Siento como parte de un movimiento continuo, ¿no? Está siempre, como que está siempre en contacto. Sintonizas con él, pero siempre está, ¿no? Exactamente, porque una de las razones de este ejercicio es la polaridad. ¿Ustedes se acuerdan de la terapia de la polaridad y de poder concentrar los polos para lograr un equilibrio? Sí. Bueno, este es un ejercicio de polaridad. Normalmente nuestras energías tienen una polaridad natural, ¿sí? Porque somos seres polares, tenemos los dos aspectos, pero muchas veces en los desequilibrios la polaridad se pierde, ¿sí? Y se desarmoniza. Entonces, para poder volver a la polaridad adecuada, uno hace este ejercicio. Había muchos ejercicios de esta línea. Algunos cabalistas también, por ejemplo, hacían esto, como para llevar la energía a la mano antes de hacer la sanación, ¿sí? O hacían también el ejercicio del Hasadim y el Geburot, que son las dos columnas del árbol de la vida, para encontrar el centro, que es el Brit Yahid, el pacto unificante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es un ejercicio simple, pero que normalmente puede suceder cualquier cosa, pero normalmente tiene que producir un estado de bienestar. Yo no sé si alguien lo sintió, un estado mínimo, porque hicimos muy poquito, ¿sí? ¿Alguien sintió algo así? Perdón, ¿la respiración, cómo había que hacerla o da igual? Es interesante, no, nada da igual porque en la cábala está todo de alguna manera, pero digamos... Pronunciar, respirar y... Inhalar, exhalar. Amén. Lo que pasa es que al pronunciar siempre es una exhalación, ¿no? Entonces, claro, por eso, exhalar son dos exhalaciones. y al cambiar, inspirar. Ahí va, perfecto. Ese sería el modelo adecuado.